Buenos días hermanos, buenos días hermanas, gusto de saludarlas y de saludarlos en este día de diciembre ya. Vamos a comenzar cantando el coro número 13, Si el diablo viene a tu corazón. ¿Listos para cantar? Dice así: si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para poder vencer. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Y no hay lugar para ti. Y no hay lugar para ti. Vamos a cantar el himno 83. ¿Qué niño es este? Le pusieron por nombre Jesús. Lucas 2:21. Es así. Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles te saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo el Rey, a quien los ángeles dan Presto marchan a ver al niño de María, porque Jesús está así en medio de animales. Los limpiaron pues este niño viene a quitar los males. Este es el Cristo el Rey, a quien los ángeles dan Presto marchan a ver al niño de María. Traen pues incienso y mirra y oro, entrar en paz y santo amor, también nos Este es el Cristo el Rey, a quien los ángeles dan Presto marchan a ver al niño de María. Ahora vamos a orar. Oh bendito Señor, elevamos nuestra oración a usted para darle gracias primero que todo por la existencia de nuestra iglesia Templo Bíblico Bautista de Avenida Osa, acá en La Reina, en Santiago de Chile. Gracias te damos, mi Señor, porque nuestra iglesia sigue firme y adelante. Y en este mes de diciembre tan especial para el mundo cristiano, oramos a ti para darte gracias por todas las bendiciones,
por ese anuncio que se hizo mucho tiempo antes en que tú como Rey llegarías aquí a esta tierra, hecho carne, hecho verbo, Señor. Te damos las gracias infinitas por cada uno de los ministerios que siguen trabajando por tu iglesia, por cada persona que tiene esa inquietud de estar con esta que es su iglesia, Señor, su iglesia local, que nunca la abandona, que siempre trabaja por ella. Te pido por cada uno de ellos y por cada uno de los trabajos, enfermedades, por cada una de las necesidades, por esta pandemia, mi Señor, que nos ha tocado muy directamente, Señor. Te damos gracias por todo. Seguimos siendo fiel a ti y nosotros sabemos que tú estás pendiente de nosotros como persona e iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de orarle a usted. Gracias, Señor, por esta oportunidad de seguir creciendo junto a usted, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar el coro número 148. Hace muchos años. Listo para cantar este coro, que en alguna oportunidad cantamos con los niños. Muy lindo y dice: Hace muchos años Jesús nació en un portal, por igual que ayer solo hay que creer y en ti Él vivirá. Jesús entra en mi corazón, te ruego que me des tu amor. Por esta oración pido tu perdón, entra en mi corazón. En mi soledad me encontré muy mal, ayúdame. Entra hoy en mí, quédate a vivir y siempre te amaré. Jesús entra en mi corazón, te ruego que me des tu amor. Por esta oración pido tu perdón, entra en mi corazón. El coro nos dice: Jesús entra en mi corazón, te ruego que me des tu amor. Por esta oración pido tu perdón, entra en mi corazón. A continuación vamos a cantar el himno 57. En Belén nació Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. ¿Listo para cantar? Dice así: En Belén nació Jesús, aleluya, a los hombres gran color, aleluya.
a los avisos y la ofrenda. Buenos días, hermanos, hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, domingo 13 de diciembre del 2020, es para mí un honor darle a conocer los avisos. Quiero contarles que ayer, sábado 12 a las 10:00 horas, las damas tuvieron su última reunión del año y a las que participaron durante el año se les hizo un presente por parte de las damas del TVB. Además, quiero contarles que las damas están preparando un especial para este domingo 20 y se les estará dando aviso a través del grupo de WhatsApp que ellas tienen. Así que, hermanas, les dejo desde ya invitadas a que participen en este especial. También les comento que nosotros los varones este viernes 18 tendremos nuestra última reunión del año. Así que les dejo invitado a todos ustedes varones del TVB que se conecten y así tengamos un lindo tiempo para compartir y aprender la palabra de Dios. Además, les dejo invitados a todos ustedes, adultos, jóvenes y niños, a que se conecten a nuestro culto los domingos a las 19:00 horas, donde oramos por petición de salud, por petición de salvación, por trabajos, por aquellos hermanos que no tienen trabajo y por aquellos hermanos que aún tienen sus trabajos. Y también oramos por las acciones de gracia. Así que les dejo invitados a que se conecten los domingos a las 19:00 horas. También, hermanos, sigamos orando por la construcción del templo y con todo lo que conlleva en los trámites para esta obra. Hermanos, les recuerdo nuestro compromiso en las ofrendas de amor, por los diezmos, y que estos deben ser depositados a la Corporación Iglesia Templo Bíblico La Reina. El RUT 72160-900-6, Banco Santander, en la cuenta corriente número 9991692-3. Y los comprobantes, hermanos, deben ser enviados al correo tbblareina@gmail.com. Este correo, hermanos, es todo con minúscula y todo junto. También, hermanos, les quiero comentar que los jóvenes también tienen su tiempo y se reúnen los sábados a las 17:00 horas. Y los más jóvenes del TVB, o sea, los niños, también apartan tiempo para Dios, leyendo, aprendiendo y memorizando sus versículos, gracias al canal Conectados a Jesús. Hermano, estos han sido los avisos de esta mañana. Que tengan un lindo día domingo y una bendecida semana. Que el Señor les cuide y les bendiga. Hasta luego. Ahora vamos a cantar el himno 76. Al mundo paz, nació Jesús. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Salmos 98:4. Mi
Bien, buenas tardes queridos hermanos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Dije buenas tardes, es buenos días. Es un agrado para mí poder estar esta mañana, en este nuevo día domingo, compartiendo con ustedes precisamente este tiempo que es la palabra de el Señor. Agradezco, ¿no es cierto?, su presencia en medio de nosotros. Sabemos que es algo virtual, pero no menos espiritual. Así que de verdad les digo que bueno que podamos encontrarnos por este medio. Si hay personas nuevas, si hay personas visitas, familiares que están acompañando a los hermanos, que se están conectando, ya sea por recomendación, ya sea porque encontraron este culto online a través de YouTube, por favor siéntanse totalmente bienvenidos, y es nuestro anhelo como iglesia de que este tiempo sea de edificación para ustedes, de que puedan escuchar principalmente, queridos, la palabra de Dios, y que esa palabra viva, eficaz, ¿no es cierto?, traiga aliento, fortaleza, convicciones, profunda fe, ¿no es cierto?, en este tiempo tan ambiguo, tan raro que hemos estado viviendo como iglesia, como año, ¿no es cierto?, como sociedad en general, en todo el mundo, a propósito del coronavirus. Pero, como decía, que la palabra de Dios prevalezca como siempre lo hace, y que Dios haga su obra por medio de ella. Quiero invitarlos a orar para comenzar este mensaje el día de hoy, pidiéndole a Dios su dirección y que también, como les digo, pueda ser de absoluta bendición para cada uno de nosotros. Solo decirles que por temas técnicos, probablemente pasado un tiempo el video, la secuencia del video se vea cortada porque precisamente el equipo que tengo no alcanza a grabar tanto tiempo juntos, pero es solamente un detalle técnico. No estamos filtrando información ni haciendo una edición especial y omitiendo ningún tipo de información, hermano. Así que solo se lo advierto por si sucede. De hecho va a suceder, pero para que lo tengan en consideración. Los invito a orar para que Dios abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, nuestros ojos, podamos ver a Jesús, que es el tema, que es el motivo de la Biblia, y que por medio de Él y su palabra, su verdad, nuestros corazones hayan fuerza, esperanza, convicción y devoción para seguir a Jesús. Oremos. Padre Santo, te quiero dar infinitas gracias por este tiempo. Solo te ruego, Señor, sinceramente, de que este mensaje sea para la edificación de tu cuerpo local acá en Santiago, Señor, la Iglesia Bíblica Bautista de Avenida Osa, que todo lo que tú quieras decir por medio de este mensaje sea aplicado al corazón de mis hermanos, Señor. Estamos en necesidad constante de ti, lo sabemos, Señor, y es por eso que requerimos, Señor, de tu dirección, de tu fortaleza, de tu iluminación, Señor, para entender tu palabra. Tenemos ganas de aprender, Señor, ganas de que tú nos hables, de que nuestros corazones hayan reposo, Señor, en ti, y que puedas bendecir tu palabra y tu predicación. Mi anhelo, y sé que es el deseo de todos mis hermanos presentes por este medio, que si hay personas que están escuchando este mensaje, Señor, y no te conocen, que hoy día sea el día glorioso, dichoso de salvación para ellos, que crean, que se arrepientan de sus pecados, Señor, que laven sus faltas en la sangre, en el caudal infinito, ¿no es cierto?, de gracia de la sangre de Jesucristo, y puedan hallar vida en tu nombre, Señor. Sabemos que es tu promesa, sabemos que es tu anhelo, Señor, y también rogamos por eso. Bendice este tiempo, bendice a nuestra iglesia y bendice esta hora, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu palabra salga pura, Señor, como debe ser, Señor, y que pueda impactar la vida de la congregación y también de cualquier persona que está viendo este video. Te lo rogamos en el glorioso y precioso nombre, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Es sabido, hermanos, que cuando uno piensa en el concepto de que algo conviene, y si eso se relaciona con el cristianismo, es sabido que quizás no hace tanto sentido, sobre todo en esferas cristianas, como le digo, estar, por ejemplo, por conveniencia en la iglesia, o servir a Dios por conveniencia, siempre trae un cierto recelo, un cierto rechazo, que es natural y que en un sentido está bien, ¿no es cierto? Nosotros no servimos a Dios solamente por los beneficios que Dios ofrece, sino por quién es Dios y la convicción y la fe que Él nos ha dado. En el mismo sentido han surgido en el último tiempo, y en verdad a través de todos los tiempos, sectas, ¿no es cierto?, falsas doctrinas, donde proponen y ponen el Evangelio como un medio simplemente para beneficiar intereses personales, para hacer beneficio de ideas de ciertos grupos sesgados, ¿no es cierto?, y que simplemente juegan y manipulan a las personas por medio de sus torcidas, ¿no es cierto?, enseñanzas. Como ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, donde simplemente se ocupa del Evangelio para simplemente recibir una satisfacción personal o cosas por el estilo.
si lo llevamos más cercano a un ejemplo personal, también nunca es muy bien visto cuando a través de la predicación del Evangelio muchas personas critican, ¿no es cierto?, el recibir a Cristo, no por quizás las verdaderas razones, aunque nadie puede ver el corazón, sino por un miedo de, ejemplo, irse al infierno. Y como les digo, el punto de esto es considerar que la conveniencia en el cristianismo muchas veces es mal vista. Y hemos dado ejemplo, como les decía anteriormente, de que efectivamente nosotros no estamos acá simplemente por una conveniencia personal. Pero aún así es inevitable y es imposible decir, queridos, que no es conveniente ser cristiano, no es conveniente estar en el cristianismo. Y la pregunta que hoy día vamos a resolver, o el tema que quiero que compartamos en esta mañana, es ¿qué sería lo más conveniente básicamente del cristianismo? Y saben, lo más conveniente, lo que más beneficia al hombre dentro del cristianismo es su propio Señor, es Jesucristo. No hay nada más satisfactorio, más conveniente, más necesario y provechoso para cualquier ser humano en este mundo, queridos, que Jesús. Quiero que me acompañen por favor al capítulo 7 del libro de Hebreos, una epístola considerada según la tradición eclesial o teológica universal, como la pone ahí en el esquema de la Reina Valera de 1960, la Biblia que utilizamos en esta congregación. Y características principales de esta epístola es que no conocemos al autor, no es explícito quién en términos humanos escribió este texto, aunque hay varias posiciones. Pero lo que sí conocemos es cuál es el propósito de esta carta, cuál es su tema y cuál era el contexto espiritual aproximado que teníamos de ese momento y por qué fue escrita este texto. El propósito, hermanos, es una exhortación. Son palabras de exhortación de este escritor que conocía a la congregación, al grupo de hermanos al cual se estaba dirigiendo, hebreos, judíos, ¿no es cierto?, cristianos, y los exhorta con un propósito bien específico. La situación era que los hermanos estaban padeciendo, al parecer, persecución, su fe, por diferentes razones, ¿no es cierto?, estaba decayendo, y por esa razón los hermanos de algún modo estaban empezando a enfriarse espiritualmente. Por lo que el autor de esta epístola quiere hacer un llamado, ¿no es cierto?, a que no se deslicen, a que no cedan, a que no empiece a menguar su fe y que por el contrario se esfuercen, ¿no es cierto?, avancen para poder, que avancen para poder seguir en este camino cristiano. Y es por eso que él presenta no solo el desafío, no solo la meta de permanecer en el camino, ¿no es cierto?, de permanecer en la fe, sino la forma de cómo el cristiano abatido, complicado, ¿no es cierto?, atrapado por diferentes circunstancias adversas que naturalmente como pecadores nos hacen perder el foco, nos hacen perder la fe, nos descolocan ante tanta situación adversa, ya sea por contextos ajenos, ya sea por situaciones personales. Y el autor de Hebreos lo que va a hacer es decir, queridos hermanos, les quiero presentar cómo es posible permanecer en la fe, cómo es posible seguir avanzando en este camino a este llamado al cual ustedes han aceptado. Y la forma de poder permanecer fieles a Dios es junto con Dios. El tema de Hebreos, hermanos, es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, aquel que desde el cielo a la diestra del Padre reina y intercede favorablemente por todos aquellos que han creído en Él. El contexto, como les decía, tiene que ver con el enfriamiento espiritual, pero con y en Dios siempre, hermanos, es posible, siempre hay esperanza. Y la idea principal del autor a través de todo este tratado teológico, como algunos lo declaran, es decirnos cuán necesario es Jesús, pero no solo eso, sino cuán conveniente es tener a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Que Jesús esté en el cielo mediando por nosotros, que Jesús haya resucitado para estar a la diestra del Padre e interceder por su iglesia, que Jesús se haya presentado a sí mismo como sacrificio para que nosotros podamos tener libre acceso a la presencia de Dios por medio directamente de su Espíritu Santo, por medio directamente de Dios, sin necesidad de intervención humana, sin necesidad de sacrificios de animales, sino por Jesucristo mismo. Si me acompañan por favor al capítulo 7 del versículo 26, dice
lo siguiente ahí en sus Biblias. Quiero que pongamos mucha atención a las palabras que dice acá. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto, es decir, el gran sumo sacerdote Jesús, lo hizo una vez para siempre, y no también ahí, hermanos, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, ¿no es cierto?, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, a Jesús, hecho perfecto para siempre. El sacerdocio de Cristo, hermanos, tiene una diferencia abismal con el sacerdocio anterior, ¿no es cierto?, al cual los judíos estaban acostumbrados. Vuelvo a decir, esta es una epístola, esta es una carta, es un tratado enviado a hebreos, a personas que tenían muy clara la película de cómo funcionaba el sistema religioso hebreo, pero que habían dejado de ser judíos para ser cristianos porque habían creído que Jesús era el Mesías. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, estos hermanos sufrían aflicciones por su fe, y ahora están un poco tambaleando, y el apóstol, o la persona que escribió, esta epístola, los quiere animar y les quiere afirmar, ¿no es cierto?, transmitir, expresar de que el sumo sacerdote que el cristiano tiene, que todos los cristianos tienen, es Jesucristo, y que este sumo sacerdote es diferente a la referencia que ellos tenían como sumos sacerdotes humanos, comunes y corrientes, a los sumos sacerdotes anteriores. La diferencia más radical que podemos desprender del capítulo 7 es que este sumo sacerdote, esta persona que interviene entre Dios y los hombres favorablemente por los hombres, por eso es que nos conviene, es para siempre. En el pacto anterior, ¿no es cierto?, o en el tratado anterior directamente de Dios con Israel, cada vez que el sumo sacerdote moría, había que hacer un recambio de este hombre. Y obviamente constantemente había que estar cambiándolo, y el ministerio no era constante, naturalmente, por el deceso de esta persona. La diferencia, o la segunda diferencia abismal entre este sacerdote y los otros, que es Jesucristo, es que Jesucristo es capaz de salvar al pecador, y una vez salvo es capaz de interceder por este pecador, que es lo que nos convoca a nosotros. La tercera diferencia es que este gran sumo sacerdote hace perfectos a los que por medio de él se acercan a Dios. Ningún sumo sacerdote o sacerdote judío jamás pudo hacer perfecto a nadie. No podían perdonar pecados, porque eso solo es un don divino. No podían hacer por medio de las ofrendas que las personas fueran perfectas delante de Dios. Simplemente ofrecían sacrificios como símbolo de que iba a venir el Cordero de Dios perfecto, ¿no es cierto?, que quita el pecado del mundo. Finalmente, decirles, hermanos, que Jesús nos conviene simplemente por el hecho de que solo Él, por medio de Él y a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y luego al resucitar, nosotros tenemos un libre acceso a Dios. Y me encanta el contexto de la epístola a los Hebreos, porque creo que se vincula directamente con nuestro contexto actual. Adversidades, situaciones complejas que nos cuesta mucho manejar, ansiedad, problemas de todo tipo, un año caótico radicalmente, un año donde sinceramente muchas personas, por desgracia, han perdido familiares, muchas personas han perdido su trabajo, hermanos en situaciones laborales, como digo, complejas, y con una incertidumbre quizás sin precedente en términos humanos. Pero a pesar de eso, y a pesar de que ese podría ser un motivo, y en efecto es motivo para desanimarse, para decir quizás Dios no vale tanto la pena, tal como el autor de Hebreos animó a los hermanos en aquella época, 2000 años atrás, ¿no es cierto? Es la misma palabra preservada, perfecta, que aún tiene poder, ¿no es cierto?, y que nunca vuelve vacía, la que nos exhorta en el día de hoy, queridos, a no perder la fe, a poder seguir avanzando, pero no en nuestras fuerzas, hermanos. Ese es el gran tema de Hebreos, que la meta cristiana, que la vida cristiana no se hace por una decisión autónoma de autovoluntad. No es un esfuerzo personal el que me va a hacer un cristiano victorioso. No, hermanos, por el contrario, es una vida de dependencia en el Espíritu Santo. Es una vida de devoción, admiración y reconocimiento ante nuestro gran sumo sacerdote, que no está simplemente
en cualquier parte del cielo, sino sentado, reinando a la diestra del Padre para interceder por todos aquellos que han puesto su fe en Él y proveer de la gracia infinita para poder cumplir con el deber que Dios nos ha dejado. Si me acompañan por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 16, quiero que leamos un texto famoso, pero que engloba perfectamente esta idea, y es la que quiero, hermanos, que podamos estar meditando en esta mañana. Porque, por tanto, dice versículo 14 de Hebreos 4. Vuelvo a decir, Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra proclamación, nuestra fe, ¿no es cierto? Nuestra fe puesta en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué podemos retener esta profesión? ¿Por qué podemos seguir siendo fieles a pesar de las adversidades? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, todo lo contrario, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, hermanos, no importa la situación externa, no importa nuestra situación interna, en Jesús siempre se puede ser fiel, siempre se puede lograr la meta de ser un referente, de ser un transformado a la imagen del Hijo, a pesar de nuestras imperfecciones que nos van a acompañar toda la vida, a pesar de nuestros pecados, ¿no es cierto? Cuando un cristiano se vuelca no a su autodisciplina, no a su autodeterminación de ser un buen seguidor de Cristo, sino a la dependencia, sino a entender que no puede cumplir con los estándares inalcanzables de Dios, excepto por medio del poder del Espíritu Santo, excepto por medio del gran sumo sacerdote que provee esa gracia, que provee ese poder, que provee compañía, que entiende por experiencia las cosas que nos suceden. Por eso es que Jesús se encarnó, por supuesto, en primer lugar para redimirnos, para que con su sangre bendita y preciosa el hombre pudiese alcanzar el perdón de sus pecados. Pero una vez, hermanos, que nuestra fe es puesta en el Salvador, ya Jesucristo no es solo nuestro Salvador, sino nuestro sumo sacerdote, el que nos representa, el que nos favorece, el que nos conviene, el que está delante de Dios para beneficiarnos, hermanos. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios, Jesús, está en favor irrestricto, completo, absoluto, constante con los que son hijos de Dios. Y hago muy harto hincapié, hermanos, en esta división. Jesús no es el sumo sacerdote de todas las personas de este mundo. Él es solo el sumo sacerdote, Él es solo el intermediario y el proveedor de gracia, como lo hemos observado rápidamente en estos textos, de aquellos que son hijos de Dios. Jesús puede ser el Salvador de todo el mundo, pero Jesús solo es en efecto el Salvador y así el sumo sacerdote de aquellos que creen en Él, se arrepienten de sus pecados y son limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, cabe señalar aquí a todos nuestros amigos, familiares, etcétera, que nos están viendo, si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo como Salvador, si no sabes cómo poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador, por favor escríbenos, mándanos un mensaje, deja tus comentarios y nosotros con mucho ánimo te vamos a compartir cómo ser salvos. Solo para dejar claro ese punto, hay dos cosas que el hombre tiene que reconocer. Debe entender, primero que todo, que es una criatura, que Dios es soberano, que Dios es el creador de todo el universo y que Dios es un Dios santo, perfecto, no contaminado y sin ningún tipo de relación con la injusticia o con la maldad. Este Dios crea al hombre, el hombre en Adán, ¿no es cierto?, se rebela contra Dios y se genera toda una humanidad a la cual todos pertenecemos, totalmente separados de Dios, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, estamos separados, destituidos, no podemos alcanzar el cielo, la gloria de Dios, el perdón de nuestros pecados. En ese contexto se crean las religiones, donde el hombre, por iniciativa propia y alejado completamente de Dios, trata de alcanzar a Dios por sí mismo, a través de religiones, a través de disposiciones humanas que Él mismo crea y con el cual Él mismo se satisface, pero jamás satisfacen la justicia, la perfección de Dios. Pero Dios, sabiendo que todo esto iba a pasar, de que el hombre le iba a desobedecer en el huerto, que todos los hombres iban a ser pecadores, por supuesto cuando digo hombres,
me refiero a hombres y mujeres. Él tenía un plan previsto desde antes de la fundación del mundo, el cual era enviar a su propio Hijo a morir en lugar de nuestros pecados. Por lo tanto, Jesucristo murió, derramó su sangre preciosa en la cruz hace 2000 años atrás y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, para que todos los que por Él se acercan puedan ser salvados, sus pecados puedan ser perdonados y Dios proveerles vida eterna y un propósito que es más alto, hermanos, que cualquier propósito en este mundo. Por lo tanto, el hombre tiene un deber o un llamado en esta existencia, y es reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo derramó su sangre preciosa y puso su vida para poder rescatar a cada persona, lo cual incluye a cada ser humano en este mundo, y poder, por medio de Él y por lo que Él hizo por nosotros, obtener el perdón de nuestros pecados. Si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y crees en este Evangelio de la Gracia, por favor, pídele a Dios que te salve, haznos saber tu decisión y déjanos ayudarte, por favor, a poder seguir creciendo y avanzando en este camino. Por lo tanto, si tú ya has tomado esta decisión ayer, antes de ayer, o llevas mucho tiempo en la iglesia, volvamos entonces a nuestro texto para hablar de nuestro gran sumo sacerdote, ¿no es cierto? De aquella persona que puede hacer que nuestra vida pueda alcanzar los propósitos con el cual Dios nos creó, con el cual Dios nos salvó, y a pesar de tanta adversidad poder avanzar en este mundo. La pregunta entonces, como les planteaba en un comienzo, era ¿por qué Jesús nos conviene? Y la primera razón, hermanos, de acuerdo al texto que vamos a analizar en esta mañana, por qué Jesús nos conviene, es en primer lugar, como les digo, por la disposición para con nosotros, porque su disposición hacia nosotros es inigualable. No se trata tanto, hermano, de ir a pedir ayuda, sino que la persona a la cual yo le estoy pidiendo ayuda pueda hacer efectiva esa ayuda. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido experiencias en servicios, ¿no es cierto?, donde uno llama al call center o va a la tienda y la persona que atiende no nos consideran, simplemente nos toman, ¿no es cierto?, un rato y vaya para allá, llama a este número, métase a la página web, y es un gran, no quiero decir aflicción, pero se vuelve un poco odioso tener que darse tantas vueltas para resolver un problema, porque a pesar de que recurrimos donde debemos alcanzar la ayuda para solucionar nuestros problemas no son solucionados porque la persona que presta esa ayuda o el ayudador simplemente no puede, no quiere o no le interesa solucionar el problema. En el caso de Dios, hermanos, es todo lo contrario para con sus hijos. Su disposición hacia nosotros es inigualable. Y como dice el texto, versículo 26, leamos juntos, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí el autor va a nombrar diferentes características del carácter de este sumo sacerdote. No pierda de vista cómo un judío entendía este texto, ¿no es cierto? Todos los sacerdotes, todos los sumos sacerdotes eran hombres probablemente piadosos, algunos radicalmente simplemente estaban ahí por una conveniencia económica, no tenían ningún tipo de temor de Dios, pero su referencia al sacerdote eran hombres tales como ellos. Pero fíjese cómo Dios compara al Hijo bendito, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote, en contraste con los otros sacerdotes. Versículo 26 dice, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Es imprescindible recalcar la santidad de Dios, hermanos. El atributo quizás que explícitamente más se destaca en la Biblia, ¿no es cierto?, de Dios, que dice literalmente, Dios es santo, santo, santo. Y como sabemos, la santidad implica estar apartado. Y me encanta este contraste, que creo muchas veces malinterpretamos, ¿no es cierto? Sabemos que Dios está distante del pecado, pero en Cristo, y esta es la gloria del Evangelio, hermanos, el Dios santo, apartado del pecado, distanciado y que repudia el pecado, se acerca sin ningún tipo de resistencia a alcanzar al pecador. Ese es Jesús, hermanos. El Dios santo encarnado se acerca al pecador y vive con los pecadores para poder mostrar su gracia, para poder mostrar su favor, ¿no es cierto?, y poder
por medio de su propio sacrificio, llevarlos a los que creen al cielo. El carácter del sumo sacerdote es, como lo mencionaba recién, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. La inocencia no tiene que ver con una persona a la cual podían hacer tonta. Por el contrario, era un carácter benigno, una persona que no tenía mala intención. Dios, hermanos, no tiene malas intenciones, nunca, jamás. En Dios no es como nosotros. Él no actúa como nosotros actuamos, ¿no es cierto? Muchas veces de manera sarcástica, muchas veces de manera irónica, con una idea detrás de nuestra mente, pero nuestras palabras están refiriendo otra realidad y nuestras acciones están contando aún una tercera historia totalmente diferente. En Dios, hermanos, no hay doble discurso. Dios va al frente, es claro, es luz, es un Dios santo, inocente, apartado de los pecadores y sin mancha. No hay contaminación, no hay variación, no hay nada que esté en Dios y así en Jesús que sea perverso, que tenga algo escondido, como que quiere esconder. No, Dios es transparente, irradia luz. La santidad, vuelvo a decir, aleja a Dios del pecado, pero Dios sigue siendo soberano y en esa soberanía, en ese poder, superpoder, ¿no es cierto?, todopoderoso, Él tiene la autoridad y la voluntad de salvar al hombre, encarnarse, venir a buscarlo y rescatarlo para darle una vida que vale la pena vivir. Y en el apartado específico ahí, cuando dice apartado de los pecadores, insisto, no se refiere que Dios se fue a encerrar en una burbuja, sino por el contrario, a que Él no tenía una vida pecaminosa. Y este es el desafío como cristianos, como luminares en el mundo, como nos dice Filipenses. Nosotros no estamos, hermanos, para apartarnos del mundo y estar encerrados en nosotros mismos y no tener ningún contacto con nadie. Eso nos hace sectarios, no nos hace cristianos. Nosotros estamos en el mundo, debemos vivir en el mundo y ser la luz de este mundo. Sabemos que hay cosas a las cuales no vamos a asistir o situaciones en las cuales no vamos a experimentar por un tema de testimonio, por un tema de lucha personal, pero eso no implica que solo nos reunamos con cristianos, de que solo estemos en las cosas cristianas, y se lo digo también por experiencia propia. Traté de vivir en un tiempo en mi vida así, hermanos, y no tiene sentido, porque pierdes el contacto a los cuales tú tienes que mostrarles la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cómo era este sumo sacerdote santo, inocente, puro, que irradiaba luz, que irradiaba virtud de Dios, apartado de los pecadores? ¿En qué sentido? En que él no se contaminaba, pero aún así los fue a buscar. Hace poco tiempo un pastor que tuve cuando viví fuera de Chile puso esta frase en su Instagram. Decía: Dios no nos tolera simplemente, sino que Dios nos ama. Creo que no se entendió bien la idea, pero vuelvo a decir, no es que Dios, lo voy a poner en mis palabras, nos tolere simplemente si somos sus hijos. Hermanos, Dios nos ama. Él no se desentiende de nada. Y yo se lo digo a ustedes y a la vez me lo estoy diciendo a mí. A Dios no le interesan solo las cosas que yo creo que le interesan respecto a mi vida. A Dios le interesa todo lo que pasa con mi vida, desde el más mínimo detalle hasta el más grande de los problemas o hasta la más grande de las alegrías. Todo lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, hermano, hermana, es importante, pero en gran medida para Dios. Él es nuestro Padre, nos ama. Los que son papás, yo creo que entienden esa no sé, virtud, alegría, no lo sé, de ver a un niño, ¿no es cierto?, y amarlo y entregarle su amor desmedidamente. Por lo tanto, la disposición que Dios tiene, hermanos, es absoluta. Si bien Dios es santo, y este es el punto que quiero que entendamos, la santidad de Dios rechaza el pecado, pero no desprecia al pecador. Un sumo sacerdote virtuoso, piadoso, conforme al corazón de Dios, jamás iba a mirar en menos a las personas por las cuales estaba intercediendo. Jamás iba a despreciar sus luchas. Jamás iba a no considerar todos los problemas o cualquier cosa que estuviera ocurriendo con su vida. Una persona así realmente no ha conocido verdadera o no está conociendo realmente a Dios. Una persona que desprecia las luchas de otros es realmente un orgulloso, es realmente, no sé cómo definirlo, pero Jesús no es así. Los humanos nos orgullecemos y nos sentimos mejores que otras personas, pero Dios, que es puro, que es santo, que es perfecto, sí se interesa por nuestros problemas y Él sí hace algo al respecto. Las virtudes del carácter del sumo sacerdote no lo hacen inaccesible.
gracias a Cristo. Por el contrario, es por su virtud suprema, su santidad, que nos hacemos alcanzables por Él, objetos de su eterno amor por medio de Jesús. Solo para cerrar este punto, hermanos, quiero que me acompañen ahí al versículo 11 del mismo capítulo, donde dice: pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Melquisedec era un personaje de la Biblia que representaba un sacerdocio doble, o un sacerdocio diferente a los judíos, para ser más específico, que era un rey y era un sacerdote, tal como Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores y nuestro mediador, que presenta ofrendas, o presentó una gran y única ofrenda delante de Dios, que fue su propio cuerpo. La disposición de Jesús para con nosotros es inigualable. Y como escuché una vez de un hombre muy sabio, dijo lo siguiente: Dios no ha escrito nuestra última página con nosotros. Yo no sé tu aflicción, hermano, no sé tu pecado, no sé tu necesidad, pero déjame decirte que si eres cristiano, Jesús no ha terminado contigo y puedes volver a partir. No con mentiras, no con manipulaciones, no con poniéndote simplemente como que todo el mundo está en mi contra y yo soy una inocente paloma. No, las personas, todos nuestros actos tienen consecuencias y tienen consecuencias que obviamente no queremos pagar muchas veces, pero el punto no está en eso. El punto está en que la misericordia de Dios se extiende por medio de Jesús para las personas que humildemente reconocen lo que son, pero saben que tienen otra oportunidad en el Dios de la gracia. Dios nos conviene porque su disposición es inigualable. En segundo lugar, porque su posición como mediador es insuperable. Ya hemos hablado un poco de lo que hace el sumo sacerdote, pero sigamos leyendo el versículo 26, que es nuestro texto lema. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, nos conviene, era necesario, era lo mejor que nos podía pasar. ¿Y cómo es este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y aquí está, y hecho más sublime que los cielos. No se refiere aquí el texto, hermanos, a que Jesús fue hecho como construido o tiene que ver con la encarnación, sino tiene que ver con ser, otra traducción lo diría así, encumbrado, ¿no es cierto?, traspasado más arriba de los cielos. Nosotros todos creo que hemos tenido la oportunidad, sobre todo cuando éramos más chicos, de elevar volantines, y cuando uno eleva un volantín, ¿no es cierto?, hay un momento terrible de la infancia cuando ese volantín se corta y él se va, y uno lo pierde, y uno ve cómo se va. O también pasa con los globos aerostáticos, si no me equivoco, que son estos globos con aire caliente que suben, y cuando se sueltan se pierden y desaparecen. Esa es la idea, esa es la figura de hecho más sublime que los cielos, es decir, Jesucristo. Y no olviden, hermanos, cuando Jesús traspasó, cuando resucitó, después ascendió al cielo, fue tomado por una nube, dice, y la nube lo tomó y lo elevó y desapareció. Esta es la idea que está en el autor de esta epístola. Jesús desapareció, pero no es que se haya ido para no volver, todo lo contrario. Así como Jesús se fue, va a volver y va a llegar a reinar muy pronto. Pero la idea que está poniendo aquí el escritor es que Jesús está en el cielo. Él desapareció de nuestro cielo físico porque está en el cielo de Dios, ¿no es cierto?, con una misión indecible. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? Interceder por nosotros. Si usted va a Hebreos capítulo 3, al capítulo 1, perdón, versículo 3, por motivos de tiempo me voy a apurar un poco, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando del Hijo, está hablando del sumo sacerdote, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia. Esto lo estamos viendo en la reunión del jueves, hermanos, la imagen misma de su sustancia, ¿no es cierto? Dios es completamente transmitido, expresado en Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, habiendo efectuado, fíjense, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesús en este momento, hermanos? Está a la diestra de Dios y vive en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, en el corazón de los que le creen, en el corazón de los hijos de Dios, de los que han pasado de muerte a vida solo por los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. La posición como mediador de Cristo es insuperable. ¿Por qué? Porque está exactamente a la diestra de Dios. ¿Qué significa la diestra de Dios? El lugar favorable de Dios, hermanos. Esta palabra favor, gracia, es la vida cristiana. Porque Dios, insisto en esto, no nos llama a cumplir un estándar de vida en el cual Él no nos acompaña.
Él va con nosotros, tenemos al Espíritu, tenemos la palabra y tenemos a Jesús mediando en el cielo para proveer esa gracia, para proveer esa fuerza que no tenemos, ese ánimo que se cansa, ¿no es cierto? Pero que por medio de Jesucristo y solo Jesucristo nosotros podemos ser los cristianos a los cuales Dios nos llama a ser. Y por eso me encanta decir esto, hermano, gloria a Dios. No somos nosotros los protagonistas del cristianismo, es Jesús, y nuestras vidas están puestas para glorificar a Dios y para que todas las personas a nuestro alrededor puedan, por la gracia de Dios, conocer al Salvador de nuestras vidas. El lugar de privilegio, ¿no es cierto?, para interceder. Jesús, cuando fue introducido en este mundo y fue bautizado, Dios dice que se escuchó una voz tronante en los cielos y bajó el Espíritu Santo como en forma de paloma, y esa voz decía: He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. He aquí mi Hijo amado en quien mi alma está agradada, en quien mi alma está satisfecha. Si nosotros podemos agradar a Dios, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, no es por nosotros, es por Jesús. Porque el Padre acepta al Hijo y todos los que están en el Hijo son aceptados por Dios. Ese es el lugar del cristiano. Estamos sentados, dice Efesios, en el trono con Jesucristo, y vamos a reinar para siempre. Nuestro lugar es el mejor lugar del mundo, hermano. Y qué glorioso. No tiene que ver con dinero, con posición social, con tener trabajo necesariamente, con las cosas que logran en esta vida. Eso es un complemento. Es algo que Dios nos da para invertirlo, y que otros puedan conocer de Jesús y que podamos vivir en este mundo como Dios quiere que vivamos. Pero el propósito de la vida no es tu carrera, no es tus sueños, no son tus anhelos, son los de Dios. Los únicos sueños que vale la pena seguir en este mundo, queridos, son los sueños de Dios. ¿Y dónde están los sueños de Dios? En su palabra bendita, en su palabra preciosa. Ahí donde está Cristo, ¿no es cierto?, intercediendo por nosotros. Otras palabras de las cuales se refiere también esta actitud sacerdotal de Jesús, sentado a la diestra de Dios, hecho fiador de un mejor pacto. Si me acompañan a Hebreos 6, al final del capítulo 6, para ellos, disculpen, hermano, me confundí un poco, no encontré ese texto, pero también dice que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, y también que Él fue precursor, ¿no es cierto? Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Esta idea de que fue encumbrado por más encima de los cielos alberga eso, de que Dios, como un valiente, como un soldado, ¿no es cierto?, un guerrero, murió, resucitó y ahora nos abrió el cielo con su victoria. No, insisto, solo con su victoria, solo por sus méritos. La única obra que salva, queridos, es la obra de Cristo, no son nuestras injusticias, es la obra perfecta del Cordero. Y Él entra al cielo, se sienta en el cielo, reina desde el cielo, ¿no es cierto?, para llegar algún día y reinar absolutamente en todo el universo, y por ahora provee de su gracia, ¿no es cierto?, provee de su favor y todo lo que necesitamos para poder ser los cristianos que Él nos llama a ser. Filipenses capítulo 2, ahora sí, si me acompañan ahí. Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente. Como todos sabemos, el capítulo 2 pone la máxima exaltación del Hijo, quien se entregó por nosotros y finalmente fue exaltado hasta lo sumo. Dice 8: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios Padre. La clave está en el versículo 9. Por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Jesucristo resucitó, hermanos. ¿Y cuál es la idea de resucitar? Estar muerto, estar postrado y levantarse, ascender, volver a surgir. Y ese volver a surgir de Cristo no solo quedó en vida, con los pies en la tierra, sino que salió hacia el cielo para mediar desde allá por nosotros. Hermanos, el conocimiento de Dios es absolutamente la vida. Poder profundizar, poder meterse adentro, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos falta, hermano? Pero yo los animo a que lo sigamos haciendo y que podamos seguir conociendo y admirando a Jesús. Ese es un adorador verdadero. No es solo cantar, no es solo hacer cosas, es un admirador, es un fan, ¿no es cierto? Él es una persona que dice: Jesús es lo máximo, Jesús es lo
máximo. Por lo tanto, hermanos, ya hemos visto dos cosas de por qué Jesús nos conviene. Por su disposición, el santo, santo, santo en favor de los pecadores, que a pesar de ser pecadores, Él, hecho hombre, viene y nos rescata y media por nosotros. Porque su posición como mediador es insuperable. Jesucristo no está mandándole correos electrónicos o WhatsApp a Dios, está al lado de Dios hablándole. Y finalmente, ¿por qué Jesús nos conviene, hermanos? Y esto es, yo creo que el ápice de este mensaje, porque la gloria de su sacrificio, hermanos, es incomparable. Tenemos a el mejor sumo sacerdote, no solo por las virtudes que ya hemos visto, que ya son increíbles, sino porque todo sacerdote, si me acompañan por favor a Hebreos capítulo 8, solo para dar el contexto, Hebreos capítulo 8, si ustedes pueden observar ahí, dice, versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote, hablando de los sacerdotes humanos, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también es decir, el único que es diferente a todos los otros sumos sacerdotes, que es Jesucristo, tenga algo que ofrecer. Así que, tenga algo que ofrecer. Y ahora retrocedan un poquito, 2 versículos más atrás, en el capítulo 7, donde dice, versículo 27, dice que no teniendo necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, ¿no es cierto?, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, porque el sacerdote no podía presentar una ofrenda por el pueblo si antes no presentaba una ofrenda por sí mismo. Y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, y aquí está la clave, ofreciéndose a sí mismo. Dios se paga a sí mismo la deuda del pecado. Hermanos, el hombre no puede salvarse, jamás. No existe fórmula imaginable, posible o como quiera definirlo, que el hombre pueda cancelar su deuda de pecado con Dios. Es infinita, por lo cual necesita un Salvador infinito. Jesús no puso otra cosa que ofrecer delante de Dios sino a sí mismo, hermanos. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. El amor no tiene que ver, hermanos, con buscar mi beneficio, sino buscar el del otro. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo. Jesús fue la ofrenda. Él mismo dijo, yo amo al hombre, amo a cada hermano de Iglesia de Avenida Osa, amo a cada ser humano que he creado en este universo. Y todos hemos sido creados en este planeta, todos hemos sido creados por Dios. Y yo mismo me entrego, me ofrezco, autónomamente voy y avanzo un paso para decir, yo voy a morir por ellos. Nadie le quita la vida al Hijo. No fueron los judíos los que le hicieron una encerrona o Judas que lo traicionó. Eso fue como se armó el escenario o cómo nosotros interpretamos ese escenario. Pero la Biblia es clara en decir que nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él la pone y tiene el poder para ponerla y volverla a tomar. Para morir, entregarla como sacrificio, como una ofrenda a Dios y volver a tomar esa vida y reinar para siempre como lo está haciendo ahora. Hermanos, el Evangelio es lo máximo. Y el Evangelio es Jesucristo. Y Jesucristo se entregó a sí mismo para hacer la ofrenda de tu pecado, porque tu pecado y mi pecado y el pecado de todo el mundo demanda un sacrificio, el sacrificio más alto, el cual solo el Hijo de Dios podía ofrecer y solo el Hijo de Dios podía consumar. Todos los hombres estamos condenados, hermanos, no porque hayamos fallado en la vida, no porque se hayan frustrado nuestros sueños y nos llenamos de ansiedad y frustración. No, hermano, estamos condenados por nuestros pecados. Jesús no vino a pagar mis fallas humanas, mis depresiones, mis situaciones. Tiene el poder para enfrentar eso, pero la muerte de Cristo no es como algunas iglesias y personas reducen el sacrificio glorioso de Jesús a un error. ¿No es cierto? No, es pecado, es un trapo asqueroso de inmundicia delante de Dios. Y por esa razón Jesús pagó. ¿Y por qué? Porque estábamos condenados a un infierno real, a un lago de fuego que hierve para siempre, donde todos los que rechazan el testimonio de Cristo, los que rechazan a Jesús, ya van camino a ese lugar. Por rechazar la luz, por rechazar a Jesús, por rechazar a este gran Dios, ¿no es cierto? Y su promesa de redención. Pero los que creen tienen una historia absolutamente diferente, no escrita por ellos mismos, sino por aquel que les da esa victoria, que es Jesús. Hay un himno que me encanta, que es el himno 210,
Que 201, perdón, que habla, dice, que el título dice, en la cruz hallarás lugar. No hay lugar donde todos los pecadores, hermanos, pueden ir, lavar, himno 98, bueno, hay hartos himnos que hablan de lo mismo, lavar sus trapos de inmundicia, su maldad, y ser limpios, perfectamente limpios, no por atributos personales, sino por los de Jesús, Y como dice el 110, si no me equivoco, oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos, en los triunfos de la cruz, mi gloria será. Ahí está, hermano. Tenemos... y por favor, cuando yo digo esto, no me pongo a mí de ejemplo, porque yo soy como usted, hermano, soy un pecador. Yo solo ahora tengo el privilegio de presentar la palabra, pero tengo las mismas contradicciones que cualquier cristiano tiene. Y a veces estoy súper motivado, y a veces estoy súper desanimado, y a veces tengo que decir, voy a ir toda mi vida para Dios, y a veces digo, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale tanto esfuerzo y refrenarse de tantas cosas? Estamos en esta vida y así son las aflicciones de cada cristiano, pero lo que nos presenta Hebreos, hermanos, es se puede. Porque Jesús vive, porque Jesús reina, porque Jesús está en el cielo, se puede. Y algún día, estoy seguro, vamos a ver cómo será el cielo, hermano, una gloria infinita de esplendor, de alegría, de paz, de luz, de santidad perfecta, donde nada, no va a haber miedo, no va a haber lágrimas, no va a haber pecado, solo alegría, solo gozo, y no solo eso, sino que Jesús, nuestro Salvador, ¿no es cierto?, aquel que sufrió, cuyas manos y pies todavía tienen las marcas de la cruz, vamos a ver, vamos a tocar, vamos a contemplar, y va a ser lo mejor, hermano, va a ser lo mejor. Lo único que puede darnos fuerza es tener esa visión y avanzar. Por lo tanto, tenemos un Dios que nos conviene, hermano, en todos los sentidos, y nos van a faltar vida quizás para contar cada uno de estos. Pero por lo menos hoy día hemos visto 3 que tienen que ver con que Jesús, su disposición hacia nosotros es constante. Gracias, Señor, porque tu disposición es perpetua. Te importa cada una de las cosas que nos sucedan, porque la posición como mediador es insuperable. Nadie puede favorecernos más que Jesús, porque Él está en el lugar de favor. Él es el favor, hermanos. Es precioso, insisto. Y finalmente, porque nos conviene, porque solo su sacrificio aplaca y satisface la ira de Dios. Jesús, hermanos, tuvo que sufrir lo que nunca nadie va a poder sufrir, que no es ser crucificado. Muchas personas fueron crucificadas. Pero como me soplaba un hermano en esta semana, Jesús, hermanos, sufrió la separación de su Padre. Él, que era la luz de los ojos del Padre, ¿no es cierto?, tuvo que el Padre dar vuelta a su rostro y romper esa comunión eterna, porque era la única forma para que tú y yo podamos ser salvos. Hermanos, el sacrificio de Cristo no es un simple sacrificio, es la vida, no hay nada en este mundo más relevante, más admirable, que la sangre de Cristo. Y eso es nuestro valor. El valor del ser humano no se crea, no lo define la sociedad como tan perversamente lo hacen en estos días. El valor de cada uno es la sangre de Cristo, hermano. Eso es el precio. Así de importantes somos para Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a cada uno de nosotros. Para terminar, quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 12, un capítulo archiconocido. Solo aprovecho de decirles que aquí en el capítulo 11 está el famoso capítulo de la fe. Hermanos, ¿por qué? Lo que les decía, los hermanos estaban padeciendo circunstancias adversas, y lo que hace el autor es proveer un ejemplo de personas que se afirmaron. No está hablando de la fe que salva para el perdón de los pecados, sino de la fe que hace que el cristiano se mantenga fiel hasta la muerte. Por eso presenta a Abel, a Abraham, Moisés, David. No creo que no alcanza a llegar a David. Lo menciona, pero no da tanto detalle. A Noé, ¿no es cierto? Y finalmente llega al versículo 12, donde dice: por tanto, nosotros teniendo también en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense bien, cómo se corre la carrera no es tu autodisciplina, no es tu decisión, yo voy a vivir para Dios por siempre porque voy a ser fiel hasta la muerte. Amén, hermano. Pero si te apoyas en ti mismo, vas a fracasar. No
no sirve tu autodisciplina, solo sirve la dependencia en el Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús, solo debo mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? El vernos salvo, hermanos. Ese fue el gozo de Cristo, el cumplir la voluntad de su Padre, el traerle la gloria a Dios, y aguantó la muerte por amor a nosotros y por amor al nombre precioso de Dios, Yahweh, ¿no es cierto? Jehová, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense cómo se repite, de nuevo exactamente la misma idea. El que está a la diestra, el que favorece, el que está en el lugar favorable de Dios. Por lo tanto, aquí viene la exhortación final de este mensaje. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Nosotros, ¿quién debe considerar? Ustedes, hermanos, nosotros, hermanos, consideremos a aquel. ¿Quién es aquel? Jesús. ¿Y qué sufrió Jesús? Una contradicción terrible, abismal, contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que considerar a Jesús? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, se puede vivir sin desmayar. Ese es el mensaje, hermanos. No creamos que por ser cristianos y por las aflicciones que pasamos, no vamos a lograrlo. En Cristo siempre se puede. Y aún, hermanos, si fallamos, todavía se puede. Porque no está en nosotros, está en Él. La palabra considerar es cuando uno analiza algo. En análisis siempre se enseña que es cuando uno toma un todo y lo separa. Por ejemplo, a mí me gusta jugar con Legos y, bueno, obviamente viene todo analizado, todo separado, y después uno lo arma. Y después, si quisiera analizarlo, tendría que volver a sacar todas las piezas y mirarlas. Hay tantas rojas, hay tantas amarillas, hay tantas azules. De las azules son de esta forma, de las rojas... ¿Me entienden la idea, no? Eso es analizar. Lo que está diciendo el autor, miren, así, analicen, escudriñen a Jesús. Miren todo lo que Él pasó, toda la aflicción que Él vivió por salvarlos. ¿Para qué? Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque se puede. Tenemos al sumo sacerdote. Yo anhelo para mi vida, por supuesto, y para la de ustedes, hermanos, vivir así. Quiero vivir como Jesús me anima a vivir, y siento que este estilo de vida, hermanos, como les digo, no tiene que ver con mi autodisciplina, tiene que ver con dependencia, no en mí, dependencia en Dios. Así que toda la gloria para Jesús, y oremos, hermanos, para terminar. Señor, creo que está todo dicho, y solo te ruego, Señor, que todas estas palabras imploro desde lo más profundo de mi corazón, y sé que es el deseo de mis hermanos, Señor, también, vivir así. Somos indignos en un 100%, Señor. No tenemos nada que ofrecerte sino nuestros trapos de inmundicia, nuestra injusticia, nuestras contradicciones, nuestros pecados, nuestras insolencias contra ti, Señor. Pero te tenemos a ti por Padre, Señor, y a Jesús como nuestro Salvador, y queremos vivir para ti. No queremos vivir una vida cristiana afanada en una autodeterminación o en un autoesfuerzo, Señor, que quizás cuántos de nosotros hemos experimentado esa vida apegada a una norma, pero sin disfrutarla, Señor. Y no queremos tampoco vivir libertinamente, no queremos vivir y ocupar la gracia para hacer nuestra voluntad, Señor, sino disfrutar esta vida, no como nosotros creemos que debemos disfrutarla, sino como tú nos enseñas. Y eso tiene que ver con Jesús, con un sacerdote, un sumo sacerdote, el más alto de los sacerdotes, que no simplemente está en un tabernáculo, en una carpa, en un desierto, sino en el templo del cielo. Está en el cielo mismo, Señor, junto a ti, intercediendo por nosotros. Jesús, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor, y queremos que nuestra vida esté vertida para ti siempre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Es eso, te necesitamos, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de pruebas, de frustración, de desánimo quizás, Señor, de incertidumbre, de necesidad económica, de trabajo, de ansiedad, tanta ansiedad, Señor, que genera este encierro, tantas cosas, no sé, Señor, perdemos el foco, no. Es terrible, Señor, pero te tenemos a ti y tu palabra prevalece. Somos testigos de cómo tu palabra no mengua, sigue brillando, sigue alentándonos, sigue esforzándonos. Y Jesús, te ruego, Señor, te ruego de que tu vida, tu propósito sea el motor de nuestro corazón. Ayúdanos porque somos frágiles, vulnerables, Señor, pero te tenemos a ti y sabemos que en ti tenemos la gracia, el poder de Dios absolutamente disponible para vivir para ti. Haz eso una realidad, Señor. Haz eso una realidad, porque muchos de nosotros lo reconocemos, no vivimos de la forma que tenemos que vivir, pero sabemos que podemos, ahora sabemos que podemos, Señor. Y te imploro nuevamente, Jesús, que sea el deseo de nuestro corazón. Toda la gloria es tuya, toda, Señor, y nos encanta decirlo, toda la gloria es tuya.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y para despedirnos, vamos a cantar el coro 158, reunidos, adorando. Todo contento después de escuchar la linda palabra del Señor, de ver a los